El primer punto del orden, quería avisar del tema. El viernes a la 1:30 de la tarde llegó un correo de Diputación avisando de que convocaban un concurso para la instalación de contadores inteligentes porque lo habían presentado al PERTE de digitalización del agua de los fondos europeos. Entonces, para poder participar como beneficiarios en ese proyecto que es de Diputación, hay que remitirles una serie de documentación antes del 10 de enero. Y una de ellas es el acuerdo plenario de adherirse como municipio para poder ser susceptible de las actuaciones que Diputación vaya a desarrollar dentro de ese proyecto. Entonces lo vamos a incluir como punto del orden del día al final. Lo que no sé es si entra en la parte resolutiva en el último punto, o entra como moción o entra como moción. Bueno, pues aclarando eso, empezamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Yo sí tengo un reparo. Le he mandado un correo electrónico a la secretaria pidiendo que se corrija en ruegos y preguntas. El primer punto dice que yo solicito que después del pleno nos quedemos los concejales a hablar de los temas del municipio, y creo que eso no expresa bien porque yo nunca pretendí eso. Yo lo que sí he dicho, que para una vez cada 3 meses que podemos hablar de los temas del municipio, que no estemos siempre con prisas de terminar el pleno y de decidir las cosas rápidamente, porque hay gente que se tiene que ir. Lo que dije fue que o bien tenemos una reunión previa al pleno, los concejales, como siempre vienen sugiriendo los compañeros del PSOE, o tenemos una reunión previa y venimos al pleno con las cosas ya hilvanadas, o nos quedamos aquí todo el tiempo que haga falta, porque todos tenemos cosas que hacer, pero para una vez cada 3 meses que podemos hacerlas, pues el que tenga prisa que se levante y se vaya. Esa fue la idea que yo quise expresar, ¿vale? Si corriges eso, por favor, Elena, pues no tengo ningún reparo de parte nuestra. Pues con la modificación indicada por Beatriz, se somete a votación el acta de la sesión anterior. Sí. 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 A favor, todos. El segundo punto del orden del día es la aprobación de los presupuestos del 2023. Bien, los presupuestos del 2023 todos tenéis la parte de la oferta de ingresos y gastos negativos. Ascienden a 2.440.000 euros, y la segunda parte importantísima es la parte correspondiente a las obras de Cota de San Isidro, que hace que el presupuesto parezca muy alto. El presupuesto, digamos, de inversiones con la normalidad de los ingresos del ayuntamiento, sin verse afectados por las obras de Cota de San Isidro, es bastante más reducido, está en torno a los 700.000 euros. Está previsto en los presupuestos las partidas correspondientes para las subidas que tiene que haber al personal funcionario y laboral, que fija el Ministerio de Administraciones Públicas. Está contemplado el gasto, esperemos, en electricidad. Es muy incierto y varía muchísimo, si bien, como luego veréis en el apartado de informes de alcaldía, esperamos haber estabilizado más el gasto de electricidad por los cambios que se han hecho en tarifa eléctrica, y sobre todo se recoge, la parte más importante es la partida de inversiones, que se recogen 3.500 euros para mobiliario urbano, provenientes la mitad de ellos de subvenciones de Diputación, que suele sacar de forma anual. Y lo más importante, este año se prevé que haya 2 PAI, el habitual
que hay todos los años incrementado un 10%, que es lo que incrementa el presupuesto de Diputación, y un extraordinario porque la Diputación ha anunciado que va a vender la finca de la Faisanera, vamos, la finca no, las acciones de la empresa que posee la Faisanera, y con ese importe el 50% lo destinará a hacer otro pago, con lo cual este año habría dos. Por eso figura dos actuaciones del año, una de 53.456,75 euros que se destinaría a sustituir red de abastecimiento, y otra de 48.597,14 para exactamente lo mismo también. Se pretende, con el importe de la cifra más alta, modificar las captaciones del término municipal y poner en marcha el sondeo del Cotillo y unirlo al de Menoneras, de manera que si falla una de las dos, una bomba, que es la de Menoneras, que tiene ya 22 años de antigüedad, pues se pueda seguir funcionando por ahora. El otro país se destinaría a sustituir redes de abastecimiento como las que están ahora mismo en ejecución en Coto de San Isidro y cerca Nueva, para quitar tramos de tuberías antiguas que dan múltiples problemas y otros luegos. Hay 10.000 euros para la automatización de la ETAP, para acometer las obras del informe que se realizó el año pasado por parte de la empresa que instaló la ETAP y poderla meter en el sistema de forma automática, cosa que todavía no está hecho. Y 10.000 euros para el plan director de abastecimiento. Esto es un informe para ver cómo unificar las redes de abastecimiento, de manera que solo haya una red de abastecimiento para todo el municipio y que cada una de las captaciones haga el alcance de las obras, de manera que no nos quedemos sin agua nunca en ningún núcleo urbano y nos podamos aprovechar en las épocas como la actual, que hay bajo consumo, del aporte que hace la Rojana, que salvo en el verano podríamos tener agua para todo el término municipal. Luego ya sería necesario los apoyos del otro. Por eso requiere una serie de cambios de instalaciones, traslados de maquinaria, etcétera, que requiere un cronograma, un presupuesto y saber qué es lo que hay que hacer antes. Ya hubo un plan director con anterioridad que se completó y que es el que da lugar a esta instalación, pero entonces que existía el sorteo del Cotillo ni existía nada, y ese plan director es en base al cual se puso la patabilizadora, se recogió el depósito del monte y se integraron las redes de lo que eran todas las organizaciones. Hay 23.000 euros para juegos de parque infantil. En este año se ha remodelado el parque infantil del Coto, del casco histórico, en el 2023, y en el 2023 por este importe pues se pretende remodelar el parque del Coto de San Isidro y poner uno nuevo en Cercanova, una de las parcelas que nos han sido cedidas por la recepción de la fase 3, completando preparando lo que hay actualmente en el Coto, poniendo nuevos juegos para niños de más corta edad, que hay bastantes en el Coto, y en Cercanova pues poniendo una de las parcelas completamente. Y luego para el mantenimiento de caminos hay 6.000 euros que se destinaría fundamentalmente al arreglo del camino de Tuero y, en función de cómo dejen los de la fibra óptica el camino de Monterrubio, pues a terminar del camino de Monterrubio o otros caminos en caso de que hubiera importe suficiente. Tiene la palabra Beatriz. Yo quería saber el coste del alumbrado y de mover el agua, sobre todo lo del agua. Si bien no podemos prever cuánto va a subir la energía eléctrica, se ha tenido que hacer una estimación, me entiendo,
pero lo que se recauda está equiparado a lo que se cobra de tasa de agua para cubrir el coste de mover el agua. Tienes más, o sea, termina y luego. No, sobre el presupuesto, esto. Pues O sea, no sé si me he explicado bien. sí. Anteriormente la tasa cubría todos los costes, excepto si había averías. O sea, las averías, en función del número de las averías, pueden o no estar cubiertas por lo que se cobra por la tasa de agua. Y también influye bastante en esto el cómo se contemple la reparación de las averías, que es aquí el quid de la cuestión de tener municipalizado o no el servicio. Si las averías, cuando se produce, lo que se limita es en la reparación a poner un collarín en la rotura, eso es bastante, digamos, económico y rápido, pero muy ineficiente, porque vuelve a salir otra avería 5 metros más adelante o 5 metros más atrás. Donde estamos reparando ahora mismo, el tramo que ya se ha terminado, en la avenida del Coto, el que va desde la parada del autobús hacia el punto limpio, ese ha tenido no menos de 10 roturas. Ese no debe haber 4 metros seguidos de tubería sin una rotura en todo ese tramo. ¿Por qué? Porque cuando no ha estado municipalizado el servicio, incluso durante el último año y medio, que sabíamos que íbamos a hacer reparaciones, hemos puesto collarín. Y entonces saltan las roturas, porque claro, la tubería sigue siendo la misma, tiene la antigüedad del mismo tramo y por lo tanto el problema de presión que ha sufrido el lado se traslada un poco más adelante. Si la reparación que se efectúa cuando hay una avería es que se sustituye el tramo de válvula a válvula, eso es bastante más caro. Es bastante más caro. Para hacernos una idea, el tramo ese de la avenida del Coto viene a costar unos 18.000 euros. Reparar todo ese tramo, son casi 200 metros. Un collarín puede costar 1.000 y pico euros. Pero reparar todo el tramo da una garantía de al menos 30 años de durabilidad. Y lo otro es en permanente, con la molestia consiguiente de siempre tener las aceras como un campo de minas con agujeros abiertos. Entonces, eso no está metido habitualmente en la tasa. Y esa es casi la parte más importante. La luz siempre ha estado metida en la tasa, lo que es la luz, el coste de la lectura, los operarios, la cloración, todo eso lo soporta la tasa perfectamente. Las averías las soporta hasta un límite, pero no todas. Hemos tenido muchas últimamente. Y el problema es la luz. Hoy el problema es la luz. Se ha disparado el precio y hoy no está contemplada la tasa. O sea, si sigue el precio actual, algo habrá que hacer. Lo que pasa es que yo creo que es más prudente esperar a que se consolide, se estabilice el precio de la luz o ver si se resuelve lo de la guerra de Ucrania, porque es lo que motiva el tema. No hay otra. Hemos bajado las tarifas porque hemos pasado a tarifa regulada, pero justo el servicio de aguas es lo único que no se puede cambiar a tarifa regulada. Los costes grandes de las bombas grandes hemos pasado a tarifa regulada los costes de las bombas de distribución, los del depósito del Coto, los del depósito de la cerca, los del depósito de aquí. Esos pequeños motores sí, porque no llegan a 10 kilovatios. Y ahí bajará el precio mucho, pero al 50% baja el coste de cada recibo. Pero son los recibos que habitualmente no son los más caros. Cuando no son los más caros, me estoy refiriendo a que son recibos de 600 euros. Y claro, bajan a 300, que es importante. Estamos hablando de mes. Los del alumbrado, por ejemplo, son de 400 euros, 500 euros, bajan igual, a la mitad. Es
que el problema es que la bomba de la ETAP, de la depuradora del Coto, estamos hablando de 2.500 euros mensuales de coste de recibo. El de Meloneras es superior, el del bombesondeo. El de las bombas de la Nacional 110 anda por ahí también. Es que ahí es donde está el coste. Es que en esos tres se nos van 10.000. Pero en esencia lo que ocurre es que las tarifas, lo que se está cobrando, ingresando de tasa de agua ahora mismo ya no cubre lo que se está gastando en energía eléctrica a día de hoy. Con el coste de la electricidad de hoy, no. Pero el problema es que no sabemos cuánto es el coste ni siquiera de mañana. Sí, pero una y cosa... el de hoy tampoco lo sabemos hasta dentro de un mes. No, espera, no estoy hablando, yo estoy hablando de un presupuesto de un año vista. Entonces aquí se ha presupuestado 198.000 euros, de los cuales 127 para mover el agua y 71 para el alumbrado público. Ok, ahora mi preocupación es la siguiente: si a día de hoy la recaudación ya no está cubriendo la energía eléctrica que necesitamos, sobre todo me preocupa lo de mover el agua, entonces esto significa que en 3 meses nos vamos a estar sentando para sacar de remanente de caja, para cubrir problemas de luz. Entonces, ¿vamos a abrir ese hueco ahí? No es así tampoco. ¿O es que ahora no conviene cambiar tarifas de agua porque estamos en vísperas de elecciones? Es que lo de la tarifa de la luz, con este importe, hasta octubre se llega con seguridad. Porque los importes de la luz no van a ser más caros que los del año pasado. Entonces hasta octubre se llega con seguridad. ¿De la luz qué luz? Los importes de los recibos eléctricos, de los motores y del alumbrado público. ¿No va a ser más alto que la... No. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ahora están más bajos. Ahora están más bajos ya. Ahora, sí. Pero con la inestabilidad que hay... Pero para que subieran a más de lo que eran antes, es que el tope al gas empezó a funcionar en agosto-septiembre. Claro, antes es que estaba de un gran tema. Ya. O sea, el tope al gas es lo que ha hecho que baje mucho el recibo de la luz. Sí, bueno, habría que hablar de eso, pero como no es asunto de ámbito nuestro municipal, pues da igual. Vale, ¿las obras del Coto se va a hablar después o hablamos ahora de las obras del Coto? No. En el ámbito presupuesto, me está usted preguntando qué tenemos que decir nosotros sobre el presupuesto. Las obras del Coto están hablando del presupuesto. ¿Va a querer hablar de ese tema después de un bloque o hablamos ahora? Después no tenía previsto. ¿Ah? Que no tenía previsto hablar de eso. No tenía previsto, ok. Bueno, pues de las obras del Coto, aquí tenemos varios puntos, Tomás y yo. En presupuestos anteriores hemos estado aprobando todo lo que usted ha propuesto, incluido el tema famoso de pedir préstamos para unas cosas que después ni hacía falta el dinero, hemos estado pagando intereses innecesariamente y luego después la intención no era usar ese dinero para lo que se pidió, sino que era para otra cosa. Total, que como yo siempre digo, usted dice unas cosas pero luego tiene intención de hacer otras y hace otras. Además no consulta con nadie, que ese es su modus operandi siempre, ni con los empleados que están habilitados para estas cosas, ni con sus compañeros de partido, ni con nadie, hace lo que quiere. Entonces, en el pasado hemos estado apoyando el presupuesto y aprobando por el bien del municipio, sabiendo que no podíamos fiarnos de usted. Ahora ha demostrado que no hay forma. Entonces, ese es un punto por el cual nosotros no vamos a apoyar este presupuesto, porque usted no es confiable. Luego, su capacidad de llevar a cabo las obras pues ha quedado evidente, creo, para todo el municipio, con lo cual tampoco es fiable en la capacidad o en la voluntad. No sé decir cuál es el problema, pero no las ha llevado a cabo. Luego, la otra historia es que lo del presupuesto de obras del Coto, aquí pues se aumenta el presupuesto indefinidamente. Entonces se va aumentando, pero los vecinos
no tienen una caja infinita de dinero para pagar por el canon de obra. Entonces, ahora mismo, yo entiendo que hay mucha gente en situación mucho peor que cuando empezó la legislatura económicamente, que si se pone el canon, que después se aumenta y se aumenta y se aumenta, y todos sabemos cómo está la situación en España. Las obras están todas empantanadas porque los contratistas no se atreven a dar presupuestos, aunque ya sé que esta semana aquí han dado varios para la calle Reus y tal, a ver si se hace la calle Reus. La cuestión es que no, además estamos en el final de legislatura, con lo cual usted no va a poder hacer las obras. Ahora, ¿qué pasa? Pasar los dos cánones así corriendo, porque hay que pasarlos, porque hay que hacer las obras, etcétera, como sea, lo que va a conseguir es meter a muchos vecinos en deuda con la administración pública. Y estas deudas son muy fastidiosas porque se incrementan y se incrementan y se incrementan y a la gente se le ahoga. Con lo cual, ahora mismo nos parece absolutamente temerario pasar cualquier canon e intentar empezar este proceso porque no lo va a poder hacer. Entonces, me parece meter a los vecinos en un problema muy grande. Y aquí hay un problema también que yo he estado preguntando, como concejal que soy, tengo derecho a saberlo, y son cifras públicas. ¿Cuánto se ha gastado en función de esas obras que no se han hecho? Y el valor asciende a casi 200.000 euros, son 174.000 euros hasta octubre. Entonces, se ha estado pagando mensualmente a este, al otro, al otro, al otro, al otro, por ejemplo, cuando esos profesionales se pueden pagar por sus honorarios por proyecto cumplido. Entonces, se ha hecho un gasto de casi 200.000 euros y ahora hay que hacer las obras sí o sí o sí, hay que pasar el canon sí o sí, porque si no esos 200.000 euros se van a la basura. Eso ha sido una pésima gestión, no mala, pésima. Entonces ahora, en vísperas de elecciones, pues hay que hacer algo y sacar el canon como sea. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Seguimos queriendo que se hagan las obras, pero con mucho más capacidad de gestión de la que se ha mostrado en estos 3 años y pico. Y entonces no estamos de acuerdo en apoyar un presupuesto que se le va a meter un canon a la gente uno detrás de otro para meterlos en unas deudas con la administración pública, sabiendo de antemano que no se va a hacer nada antes del final de la legislatura. Y luego ya si eso, cuando pase la legislatura, ya veremos el que viene si tiene ganas de hacerlo. Entonces, por esos motivos, Tomás y yo no vamos a apoyar este presupuesto, porque usted no es confiable, porque se ha tirado mucho dinero a la basura y no se ha hecho nada, y porque no queremos meter a los vecinos en una deuda que les va a traer muchos problemas. Bueno, pues el tema de las obras no son 200.000 euros, se han pagado los costes de la redacción de los proyectos y de la modificación de los mismos. Y se han pagado también los costes que están incluidos en la previsión de recaudación del envío de comunicaciones postales por las actuaciones aisladas y las unidades de normalización. Quiero recordar que las actuaciones aisladas están aprobadas y por lo tanto ese es el coste de ejecución del proyecto repercutible a los vecinos. No es posible modificar el coste de la obra repercutible al vecino correspondiente a la ejecución de la obra, de manera que cualquier diferencial que se pudiera dar con motivo de la inflación por no ejecutar las obras en un determinado tiempo, que puede ser X, se lo traga al ayuntamiento, tal y como ha pasado con la calle Reus. La calle Reus se tramitó del mismo modo y se tramitó con una actuación aislada que se aprobó hace 8 años y se ha empezado a transcurrir 8 años hasta la adjudicación, de manera que entre la diferencia de lo recaudado por canon en la calle Reus, que cubría el coste de la actuación aislada, y el precio de licitación, eso se lo traga el ayuntamiento y no es repercutible a los vecinos. Respecto a si se van a hacer o no se van a hacer, efectivamente, ejecución no te da tiempo, pero no es discrecional. Hubo un juicio en este ayuntamiento, nada más asumir la alcaldía, por parte de un vecino por inactividad del municipio, y esa es una vía que está abierta. Es decir, si el ayuntamiento
o al que ocupe este lugar en un futuro se le ocurre la brillante idea de no ejecutar las obras, cualquier vecino tiene derecho a recurrir al Tribunal del Contencioso Administrativo por inactividad del Ayuntamiento, y lo ganará. En ese momento no lo ganó el vecino que propuso el juicio, porque justo lo propuso un mes después de que se abriera el procedimiento administrativo para ejecutar las obras, que era la definición de la unidad de normalización. Pero una vez que está hecha la unidad de normalización y aprobada definitivamente, y están aprobadas definitivamente las actuaciones aisladas, cualquier vecino tiene abierta la vía jurisdiccional por inactividad si en el ayuntamiento se le ocurre no proseguir con los trámites para ejecutar la obra. Y si los dilata, la dilación, el coste de la dilación va a cargo del presupuesto municipal. Y ahí sí estamos hablando de un perjuicio claro. Están contempladas en las obras todos los costes, los de ejecución del proyecto, que esos son los que están en la actuación aislada que está publicada en la web, los de redacción del proyecto, los de modificaciones de los proyectos, más los de envío de comunicaciones postales que ha habido y que deberá haber, porque ahora el siguiente paso sería realizar las comunicaciones del expediente de canon de urbanización. Y eso es lo que está contemplado. Honorarios profesionales no hay cargados aquí, nada más que los de redacción del proyecto, y desde luego no ascienden a los 100. No, es que se les ha pagado un sueldo mensual. ¿Se les ha pagado un sueldo mensual? No. Eso no, Sí. eso no está metido aquí. 400 euros al arquitecto, pero 400 al aparejador y 350 a la sesión pero urbanística. Más la administrativa. Eso no es imputable a las obras. Ah, no es imputable a ya. las obras. Y eso es lo que hay. Ya. Quería preguntar. No, tiene la palabra por un lado, entiendo que, como en otros presupuestos anteriores, es lógico que si se aprueba este presupuesto no quiere decir que sí o sí se vayan a realizar las obras rapidísimamente, porque tendrán que llevar sus plazos y sus pasos, entiendo. Sí. Y por otro lado, las consecuencias de no aprobar el presupuesto hoy, me gustaría saber si, entiendo que entre otras sería un pequeño del ayuntamiento, entre ellos quizá perder subvenciones. Quiero saber si es así o qué consecuencias puede tener no aprobar este presupuesto hoy, si es eso o algo más. Para dedicar al municipio y a los vecinos que pueden perder ellos por no aprobarlo. Pues se entrarían presupuestos prorrogados para el 2023, con lo cual se prorrogan los presupuestos iniciales del 2022 sin incorporar las modificaciones que se hicieron presupuestarias al presupuesto del 2022, y decaen automáticamente las partidas de inversiones. O sea, no se podrían acometer las inversiones previstas que vayan con cargo al presupuesto, que son los juegos de los parques infantiles, el plan director, la automatización, el mantenimiento de caminos y el mobiliario urbano. Las subvenciones se pueden solicitar, pero habrá que tener el presupuesto correspondiente cuando se vayan a ejecutar. Y normalmente las subvenciones tienen plazo de ejecución hasta noviembre del año del presupuesto, de manera que la consecuencia práctica es que se tenga el presupuesto prorrogado. Y digamos que la ejecución de inversiones, pues la ejecución se demora hasta que se apruebe el presupuesto, hasta que haya presupuesto, pero no los trabajos preparatorios. ¿Algo más? Sí. Quería preguntar dos cosas que se habían tocado de los cánones y de las obras. Ahora, pudiera ser hoy, le pregunta que puede haber gente en dificultades para pagar los cánones.
Entiendo que los cánones, si me equivoco, hablo de memoria, hay un plazo de 12 meses para pagarlo. Yo quería ver que aquellas personas que tengan un problema para pagarlos por 12 meses, si hubiera algún tipo de programa plazo extraordinario, ojo, debidamente acreditado, como yo pago dentro de 24 porque me viene muy mal pagar ahora, ¿no? Gente que, pues, situaciones de exclusión social, situaciones de que estén con una ayuda, que no tengan ni paro ni otro, porque yo creo que es preferible, no es el mundo mercantil, cuando tienes una deuda que te la cobres poco a poco, es preferible cobrarla, que no te que se meta el ayuntamiento en un barco de embargarle una cuenta, una casa, un coche, una parcela, lo que sea, que es un procedimiento que lleva muchísimo tiempo y que le cuesta muchas veces, es más caro la gestión, los gastos que genera ese crédito, esa gestión, que lo que vas a cobrar. Entonces, simplemente que se establezcan las formas o las herramientas, que las, ojo, debidamente acreditadas, si no, ahora resulta el dinero, todos decimos que para 2025 pagamos. Entonces, la gente que esté en esa situación, el ayuntamiento, yo creo que puede tirar de remanentes y adaptar a esas personas siempre que tengan un compromiso de pago, como ahora situaciones que hay un pago por el no puede pagar, como estamos hablando de los sectores, de los monitores, etcétera, y todas esas cosas. Entonces, barajar esta posibilidad, un plazo extra, no sé exactamente cómo. Y luego, respecto a lo que has comentado, que si no se aprueban los presupuestos, creo, pero no estoy seguro, que si no, la secretaria, en el supuesto, hipotéticamente, que no se aprueban los presupuestos, ¿es posible aprobar dentro de 10, 12, 15 días un pleno extraordinario? Dentro de un mes, sí. Entonces no se paraliza el presupuesto, ¿no? Claro. Como una respuesta al caso. Claro. Simplemente aclarar que no viene el lobo, Cuidado, Claro. que no viene el lobo. Nada más. Bien, vamos a empezar por el final. El presupuesto se puede aprobar en cualquier pleno del presidente del presupuesto y entra en vigor una vez que se publica la aprobación en el boletín oficial de la provincia. Mientras tanto, hasta que no entre en vigor y porque se haya publicado la aprobación definitiva en el boletín oficial de la provincia, cosa que tarda en torno al mes desde que se aprueba el pleno, se está con presupuestos prorrogados. Y con presupuestos prorrogados no se paraliza tampoco nada. Se va con el presupuesto prorrogado hasta donde llegue el presupuesto prorrogado. O sea, que los niños no se quedan sin parque ni la gente sin caminos. Es una cuestión de revisar el presupuesto. Sí, los parques. O sea, ¿qué es eso? Que los no viene el lobo exactamente. No, los parques no se pueden hacer. Eso sí. No, que La no vamos a máquina perder, sí. no, pero nos da tiempo a gestionar hasta que vengan las subvenciones de lo que sea. O sea, que no quiere decir que por eso no vamos a tener subvención para hacer nada en este municipio. No, las subvenciones ya he dicho que se pueden pedir. Eso no tiene nada que ver. Lo que no se puede es ejecutar la obra, y no se puede pagar las obras que vayan con cargo en el capítulo 6 hasta que no esté el presupuesto definitivamente aprobado. Pero si se aprueba en 2 meses más, pues se puede, Como ¿no? se aprueba, Pues ya digo. está, pues ya está. Porque hasta noviembre. Entonces no metamos miedo a la gente ni Sí, yo no cosas de quiero, esas. lo que he dicho es lo que he dicho, exactamente. El problema es que se mete miedo a la gente No, por he ciertas dicho cosas. que Es que no. los parques no se van a poder hacer. Uy, nuestros niños van a sufrir. No es así. Respecto a los cobros de las deudas, hay que diferenciar lo que es el derecho que tiene el ciudadano del proceso de cobro en vía ejecutiva. Y todo ciudadano tiene el derecho al fraccionamiento de deuda inferior a 6.000 euros sin prestación de aval. Eso es un derecho y eso no es. Eso es algo que el ciudadano me tiene un escrito y dice que lo que tengo que pagar lo quiero pagar en 12 meses y ya está. No es negociable. ¿Hay un plazo superior a 12 meses o es límites 12 Eso meses? es, el derecho es a 12 meses y ese es, digamos, innegociable. Lo tiene garantizado todo ciudadano. 12 meses de cuota mensual o dentro de 12 meses pago cuando quieres. No, hay que establecer un plan de pagos. Vale. Y entonces es la administración normalmente la que realiza ese plan de pagos. Y normalmente o son mensuales, o bimestrales,
o trimestrales o de alguna manera. Lo que no suele ser es hoy te pago 40 euros y mañana 200. Eso no. Y en esa prórroga el ciudadano firma el plan de pagos. Y ya está. Entonces, pero una persona, por ejemplo, que tiene una situación económica muy difícil, puede negociar. No, que la duda es, ¿puede negociar? Por favor. No me llega todavía eso. Por favor. Entonces, eso es a lo que se tiene derecho. Luego, cuando se ha producido el impago, porque eso hay que pedirlo antes de que se produzca el impago, es decir, la administración le comunica a alguien que tiene que pagar X, el recibo del agua, por ejemplo, que son 70 euros, y pues lo quiero fraccionar, ¿lo puede fraccionar? Vale. Una vez que se ha producido el vencimiento de la deuda administrativa, que se produce a los 30 días de haber recibido la liquidación definitiva, la administración envía una liquidación definitiva y le comunica su cuota a pagar es de esto y tiene que hacerla efectiva tal día en esta cuenta. Vencido hasta ese plazo, el ciudadano tiene derecho a fraccionar en 12 meses. Vencido ese plazo, entra en vía de apremio. Que el vía de apremio tiene un recargo del 5% y no entra en ejecutiva hasta que la administración no le envía otra notificación diciéndole el pasado día le venció la obligación de pago, no se ha recibido el ingreso y entonces entra en vía ejecutiva y ahí tiene un recargo del 20%. Desde el plazo del vencimiento de la deuda hasta la comunicación de que no ha pagado, no se está en ejecutiva, se está en apremio, solo por encima. Y tanto en apremio como en ejecutiva, como con anterioridad, se puede uno dirigir a la administración y solicitar, en base a las condiciones particulares de cada uno, el establecimiento de un plan de pagos diferente. De hecho, ya con recargo. O sin recargo. O sin recargo. O sin recargo. Vale. Claro, desde la administración fuimos a procedimiento, ¿no? Sí, pero esto es para todas las administraciones. O sea, la recaudación es común a todas las administraciones. De hecho, el remanente de tesorería de este ayuntamiento está constituido fundamentalmente por deudas no pagadas de ciudadanos y que corresponden fundamentalmente a su vez a deudas de IBI. Es decir, gente que no ha pagado el IBI, pero que no ha pagado el IBI desde hace 10 años. Y eso es el remanente, fundamentalmente. No es que el dinero esté en caja, sino que es una deuda en la cual el ayuntamiento se la repaga. Entonces, eso lo negocia Diputación. Y Diputación, pues, en un primer momento manda los escrititos de que usted tiene que pagar, y cuando ya va a entrar en la fase ejecutiva y va a entrar en recaudación obligatoria, llama a los deudores y les pregunta que por qué no pagan y que si quieren un plan de pago. Y normalmente establece planes de pago. Y es cuando se incumplen los planes de pago cuando Diputación entra a ejecutar las deudas. Ya veremos en el orden del día hay un punto que es el de que nos quedamos con 6 parcelas, que es precisamente por eso. O sea, son parcelas correspondientes a un propietario que no ha pagado el IBI y por lo tanto se le embargan las parcelas. Pero es que no ha pagado el IBI y a lo mejor lo debe desde hace 10 años y además fraccionó, incumplió, estableció un plan de pagos que no cumplió y ya llega un momento que dice, mire, ya no me toma más el pelo, ahora procedo contra el bien. Y tampoco se puede proceder contra cualquier bien. Es decir, este es un estado garantista y que tiene unos determinados niveles de protección social. Con lo cual, la primera vivienda no es embargable de forma habitual, si es la única vivienda de la que dispone el titular.
Es muy difícil que un tribunal dé la razón a la administración y permita sacar a subasta una primera vivienda. Y el resto hay un orden de prelación de bienes. Es decir, primero se va contra las cuentas corrientes, luego contra los bienes materiales y por último ya es contra la vivienda. Es de los últimos bienes contra los que se procede. Con lo cual, en muchas dificultades es difícil que vaya a tener un problema más grave que el que tiene de por sí por el origen de sus dificultades económicas. Esto pero no, se le no ha añadido una deuda con la administración pública. Eso es un problema gordo. No, pero el que tiene dificultades tiene vías para poderlo pagar y en cualquier caso hay una parte que es un incobrable, porque en el momento en que el que debe dinero y tiene acreditada la dificultad para pagar, la vivienda es difícil de la tierra, muy difícil. Incluso ahora con las deudas con los bancos. O sea, la cuestión no es no hacer las obras por un porcentaje de gente que no puede pagarlas. La cuestión no es no hacer las obras. La cuestión es no pasar 2 cánones en pocos meses sabiendo que no se va a ejecutar la obra ni se va a hacer nada. Entonces, esa es la cuestión. Es ahora pasar de golpe, durante 3 años y medio no se ha hecho nada, y ahora de golpe 2 cánones. No, perdone, pero 2 cánones muy pesados para la gente. Se han tenido que hacer los proyectos de normalización y las actuaciones aisladas, que administrativamente llevan más tiempo, son expedientes más largos que los del propio canon y los de licitación. Una licitación lleva una tramitación aproximadamente de 1 mes y pico, la licitación de la obra. Pero yo conozco los trámites, pero entonces, como usted ha dicho que la próxima persona que se siente en esa silla va a tener que hacer las obras sí o sí, pues entonces nada quita que se pase un canon ahora y otro más adelante, porque una legislatura tiene 4 años. Entonces eso da un respiro mucho más grande a la gente. Ahora, querer pasar 2 cánones ahora es una brutalidad, entre otras porque las obras han subido de 1.100.000 a 1.800.000, creo que era, o 1 millón en números redondos. Entonces es un palo considerable. Bueno, pues pasamos directamente a la votación del presupuesto. Sí. Se empieza en orden inverso. Se empieza en orden inverso. ¿No? No. Sí. 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 A favor de la aprobación del presupuesto 2023, 5 votos de la señora Rubio, de Begoña, persona de papelillos sin herido, Begoña, de Manolo, de Santiago, del señor alcalde, y en contra 2 votos de Beatriz y de Tomás. El tercer punto del orden del día es la aprobación de decisión de uso de la porción de terreno a favor de Unión Fenosa. Bueno, este es el famoso espacio que ocupa el transformador que está colocado en la parcela de la depuradora del producto. Y ya por fin parece que la luz del final del túnel llega, y aprobando el texto que está propuesto al Pleno, los servicios jurídicos de la distribuidora pondrían en marcha el transformador. Ha sido de las cosas más tediosas y más complicadas que se han hecho para la tontería que supone en este municipio. Pero es que resulta que la parcela en la que estaba ubicado el transformador ya estaba bien cartografiada en catastro, y en la modificación que se hizo en catastro, esa parcela ha cambiado hasta de referencia catastral, y entonces hasta, claro, en la distribuidora el que ve estos papeles no se sabe esa historia, y lo que veía es que le estábamos intentando ceder un terreno de una parcela que a ellos les costaba como que era otra, y hasta que se consigue aclarar el entuerto, pues hemos estado casi un año. Entonces ya está registrada
en catastro las parcelas de esa zona como son, realmente, la calle Vigo ya figura como es, no como figuraba en catastro, y en el registro de la propiedad también figuran las parcelas registradas a favor del ayuntamiento, que tampoco lo está. Una vez con eso y aclarado en Unión Fenosa que cuál es la situación real, ahora con la cesión del espacio que ocupa el transformador, pues pasarían a recepcionarlo. El uso del espacio, no se les regala el terreno. Y por cierto, tenían otro error, y es que Unión Fenosa había medido 16 metros cuadrados y realmente en la topografía mide 33,05 y ellos ponían 16. Entonces, pues bueno, no vaya a ser que se ocurra venir aquí alguien con el metro y también diga que con 16 metros cuadrados se pasaba por el medio del transformador, y tampoco valía. Entonces les cedemos el espacio real que ocupa el transformador, que incluso ya está vallado, porque está vallada la parcela por fuera del transformador. Entonces el texto que se somete a aprobación es: aprobar a favor de Unión Fenosa Distribución S.A. con cifra 632222533 la cesión de uso de una porción de terreno de 33,05 metros cuadrados de la parcela ubicada en la calle Vigo número 6 de este municipio, con referencia catastral, pues, la que tiene, según el plano adjunto, que es el plano que sale del catastro. El segundo, facultar al alcalde para representar al ayuntamiento en todos los trámites del presente procedimiento. Y tercero, notificar el presente acuerdo a la empresa concesionaria, imputando a su representante a los efectos de que firme el correspondiente documento de formalización de la cesión. ¿Alguna cuestión? Pues se pasa a votación. ¿Beatriz? Sí. 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 A favor todos. El cuarto punto del orden del día es la aceptación de la adjudicación de bienes inmuebles en pago de deudas. Voy a leer y luego explico. La propuesta de acuerdo es aceptar la adjudicación de los bienes inmuebles que figuran en las siguientes referencias catastrales, y son 6 referencias catastrales, en pago de las deudas tributarias y del derecho público que Urbo 80 S.A. tiene con el Ayuntamiento de Tierra. Segundo, facultar al alcalde Miguel Aparicio López para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Y tercero, remitir certificado de acuerdo a los servicios tributarios de Diputación de Segovia para conocimiento de efectos. Esto es lo que he explicado antes. Urbo 80 es propietaria de más de 100 parcelas, casi 200 en el término municipal, de las cuales no paga el IBI, y cada X tiempo, pues la deuda suma un importe que está en remanente de tesorería, y entonces pues Diputación solicita al Ayuntamiento que le señale parcelas para sacar a embargo. Y estas son las parcelas que yo he señalado de forma preferente para embargar, y el criterio es que sean urbanas. O sea, Urbo 80 tiene parcelas en rústicos de protección natural, tiene parcelas en suelo urbano no consolidado, tiene parcelas en suelo urbanizable y tiene parcelas en suelo urbano consolidado, que son de Coto de San Isidro. Estas son, digamos, las mejores parcelas, que son las de suelo urbano, las que más valor tienen. Entonces, sale a la subasta, no se ha presentado nadie en la subasta para trabajar por ellas, y por lo tanto quedan dos opciones: una, quedarse con las parcelas, y otra, aunque parezca kantiano, no es así, perdonar la deuda. Y entonces ni nos quedamos, ni cobramos la deuda, ni nos quedamos con ninguna parcela. Entonces, para quedarnos con las parcelas hace falta este trámite, que es el de aprobar el que nos queremos quedar con estas 6 parcelas, que son las que salieron a subasta. Hay otra lista y que está en ejecución y que irá a continuación, que es contra otros. Digamos que los deudores del municipio están en 3 grupos. Este es un grupo per se, que es una empresa con muchísimas propiedades. Hay otro grupo de un reducido número de deudores, pero muy persistentes, que tiene también
bastantes propiedades y que no pagan y se oponen a todos los trámites de recaudación. Es decir, este primer grupo simplemente no paga, pero luego ni recibe notificaciones, no las recoge, o sea, no hace nada. El segundo grupo no paga, pero reclama, o sea, se opone a todos los trámites, con lo cual alarga muchísimo los procedimientos administrativos. Y luego está el tercer grupo, que es, digamos, el coherente, la gente que no paga por múltiples situaciones. Unos con dificultades económicas, muy pocos, realmente muy pocos, por no decir casi inexistentes ya. No hay gente con dificultades económicas prácticamente, habrá 2 casos o 3 nada más que no paguen. El resto, pues porque se le pasa, porque no le viene bien, pero que cuanto el proceso recaudatorio avanza, suelen pagar. Pero el primero y el segundo grupo son el que suelen llegar a esta vía. Y una pregunta concreta. El segundo grupo constituye, digamos que la Diputación ha puesto el foco, por indicación mía, en y ahora estamos contra el segundo grupo. Y del segundo grupo ya tenemos señaladas también parcelas, y algunas interesantes para el ayuntamiento, que yo creo que pagará antes de dar lugar a que nos quedemos con las parcelas. En el caso, ¿puedo preguntar ahora o va a preguntar alguien más? Claro. En el caso de Urba 80, que es un caso, es un cáncer que hay en este municipio desde hace muchos años, en el caso de Urba 80, que tiene tantas parcelas y tanta deuda, esta deuda entiendo que lógicamente, aunque el ayuntamiento se quede con las parcelas por un determinado valor que dice catastro que tienen, luego venderlas por ese valor es imposible, ¿vale? Pero la pregunta es, por poner un ejemplo, vamos a decir que debe 50. No, que se ha cogido parcelas. Si me permites, te explico cómo es el procedimiento. Es muy rápido. Para entenderlo de andar por casa, vamos a decir que debe 50, que se le han cogido parcelas por valor de 30. ¿Se puede iniciar ya el procedimiento para coger más parcelas por valor de 30 que faltan? No, ya está. Es automático. O sea, está toda su deuda y ya están requeridos los embargos de las parcelas, ¿vale? Urba 80 tenía una deuda que era de 109.035,80 euros, que es por lo que salen a subasta, las parcelas. No salen a subasta por el valor cadastral, salen a subasta por un valor de tasación al cual se le aplican unas minoraciones. Si en la subasta alguien hubiera pujado por eso, a nosotros nos entregan ese dinero y listo. Como no ha sido así, se nos adjudica por el valor, no de la subasta, sino el valor de la minoración. De manera que a nosotros, en este caso, probablemente la deuda fuera de 140.000 euros y se lee por 109.000, ¿no? Del remanente de tesorería de la deuda que tiene el ayuntamiento y que tiene el activo, hay que restar esto. O sea, ahora nuestro remanente de tesorería baja con esto, porque esa deuda la damos de baja. Se quitan los 140, no los 109. No, se quitan los 109. Los 109, vale. No. Los 140, entiendo yo los 140, que si se anula la deuda de 140, otro cantar es que luego el ayuntamiento se las quede por 109 y la venda por 87. La Diputación tiene que iniciar el trámite por el resto del procedimiento, porque tenía más de los 140 y desde que inició el procedimiento de sacar a subasta esta, ha seguido acumulando deuda. La diferencia sigue saliendo a subasta y sigue aquí asciende a 109.000. Esto es lo que nos van a dar de baja en el remanente. En número de muertos. Ahora, ¿cuánto se puede vender esto? No, el mercado para el ayuntamiento esto es libre. O sea, pero tiene que ser por un procedimiento de subasta. Hay un procedimiento administrativo que sale cuando quiera el ayuntamiento, que habrá que hacerlo, porque el ayuntamiento tiene muchas parcelas, bueno. En concreto, prácticamente la calle Palomas del ayuntamiento, ya con esto. Sí. Y más, o sea, tenemos muchísimas parcelas y estamos en vías de quedarnos de Urba 80 con otras tantas y del segundo grupo con otras 3 o 4.
O sea, hay muchas propiedades ya inmobiliarias. Eso iba a preguntar del Y esas primer- se sacan, se valoran por parte de un perito. Ese perito establece la valoración de la parcela y eso es el mínimo al que saca a subasta el ayuntamiento. Y ahí, durante un pedazo de tiempo, el que más ofrezca se queda con el bien. Una pregunta. No es Del primer- posible venderla directamente a alguien. Sí, sí. O ir a una inmobiliaria y decir, oye, o poner un anuncio en el Idealista. Véndemela. Del primer grupo y del segundo grupo, en número de morosos, ¿cuántos hay? ¿Lo sabes más o menos? El primer grupo es usted. ¿Ah? El primer grupo nada más. Nada más. Nada más. ¿Y el segundo grupo? Más o El menos. segundo grupo son 3. Lo que pasa es que uno de ellos en 3, 4 sociedades y bienes patrimoniales propios. Sí. Pero son 3. Sí. Nada más. Vale. Y luego el resto. Pero es que la deuda está en los 2 primeros. O sea que realmente en número de morosos Es bajo. es bajo. Sí. ¿Y en cantidad total de deuda puedes cuantificarla más o menos o no? Es curiosidad. Si no puede ser, pues ya lo preguntaré en Yo un creo que momento. no, a cierta Vale, edad, no. Vale, no pasa nada. Pero hay un tema. Esto de un 80 es que hay una imposibilidad. El ayuntamiento en X años se quedará con todas las propiedades de Urbo 80, porque realmente la propiedad es inexistente. Entonces, es una sociedad que está bloqueada por los propios propietarios. Entonces, no puede hacer nada. Entonces, es un problema de tiempo. Cada X tiempo sale a subasta y tendrá menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, según nos vamos quedando con parcelas, debe menos de IBI. Y hace falta más tiempo para cumplir un paquete. Ya se comparten más. Pero todavía tiene muchas. Lo que pasa es que cada vez le quedan menos en zona urbana. En zona urbana ya le queda casi nada. Ahora ya entraríamos en el urbano no consolidado. Vale. Pues si no tenéis más dudas respecto a esto, pasamos a la votación. ¿Beatriz? ¿Sí? Sí. 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 A favor todos. Aprobación de los días festivos locales del 2023. Los días festivos locales tradicionales son Santa Bárbara y Santiago. Este año Santiago es festivo autonómico, por lo tanto lo desplazamos al día siguiente, al día 26. Entonces pasaría a ser el 26 de julio y el 4 de diciembre de 2023. Esa es la propuesta, coincide con la de todos los años. ¿Alguna comentario? Pues se pasa a votación. Sí. 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 A favor todos. Vale. Pues. Me pregunto qué veis en alguna pregunta de los Perdón. decretos de alcaldía, si hay alguna pregunta. Pero la moción está de. Eso al final. ¿En decretos de alcaldía hay alguna pregunta? Vale. Informes de alcaldía. Bueno, el registro de la propiedad nos emitió calificación desfavorable para la inscripción de la casilla del peón camionero, porque había un problema en el documento de cesión que nos remitió Hacienda para firmar, que no se correspondía con la situación catastral de la parcela. Como se ha modificado lo de la calle Vigo, pues no corresponde lo que tenía Hacienda en su histórico con lo que figura en catastro. Ha habido que volver a firmar el acuerdo de cesión de la casilla de peón caminero y volverlo a enviar al registro de la propiedad para subsanar y que nos proceda la inscripción de la casilla a favor del ayuntamiento. Se ha registrado definitivamente el cambio de titularidad de la parcela donde se ubica el depósito del agua del casco histórico. Se han cambiado todos los contratos de suministro eléctrico
de menos de 10 kilovatios a la tarifa regulada para disminuir los costes de eléctricos. Solo quedan en el mercado libre los contratos que estén de dicha potencia, que no se pueden cambiar a tarifa regulada. Se corresponden con los contratos que dan servicio al servicio de Miloneras, las bombas de la Nacional 110, las bombas de la potabilizadora en el Camino de Dituero y la depuradora de agua. Se ha remitido al coordinador del Plan Provincial de Control de Medios de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Segovia los planos y la descripción de las bocas de agua para bomberos y de riego, así como del material que dispone el Ayuntamiento. La Diputación ha creado este servicio para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias en este ámbito, que es de su competencia. Es un servicio nuevo que han creado. Se ha comenzado la reparación del Camino de Dituero, que resultó dañado por la dana. Se ha construido un muro de hormigón para sujetar las tierras del camino. Han comenzado las obras de sustitución de tuberías de abastecimiento con cargo al PAE 22. Se encuentra finalizado un tramo en la avenida de Coto de San Isidro, 2 en ejecución, uno en la avenida de Coto de San Isidro y otro en Cercanueva, y falta comenzar otro en la avenida de Coto San Isidro desde la calle Jaca hasta la calle Toro. Se han abierto las proposiciones de la licitación por valor de 148.090,32 euros para realizar la calle Rebus el día 15. Se han presentado 7 proposiciones y se han solicitado la subsanación de deficiencias administrativas y el envío de documentación que ha presentado la mejor oferta, que ha sido realizada por un gestor individual como persona física y ha realizado oferta por 130.000 euros. En caso de que no envíe el plazo, la documentación requerida, se procederá con la siguiente proposición, que es de 134.000 euros y se corresponde con la empresa que actualmente está haciendo las obras de abastecimiento en el municipio. El Ayuntamiento se ha personado en el juzgado de Santa María de Nieva en el caso de estafa de 14.000 euros a través de Internet a un proveedor del Ayuntamiento. Han sido detenidos por la Guardia Civil los acusados residentes en España y se encuentra identificado el principal autor, que es residente en Brasil. Los servicios especializados de la Guardia Civil han descubierto el modus operandi, que consistía en la introducción de un troyano en el ordenador del proveedor, que les permitía enviar documentación desde el mismo. La comunidad interprovincial castellana se ha visto involucrada en otro caso de estafa a través de Internet, esta vez por importe de 128.000 euros. Y se ha nombrado también abogado y procurador para personarse en este caso por parte de la AMIC. Coinciden los abogados y procuradores que han nombrado y los que hemos nombrado nosotros. Se han elevado a público los contratos de servidumbre de acueducto firmados de forma voluntaria entre los propietarios de los predios sirvientes y el ayuntamiento. Se va a iniciar el procedimiento de expropiación forzosa con los 2 propietarios con los que no se ha podido firmar el contrato de forma voluntaria o de imposibilidad física. Los contratos se inscribirán en el registro de la propiedad. Se ha reparado el dumper por valor de 1.852,46 euros y se ha tenido que sustituir la cruceta de la transmisión del eje delantero y los frenos delanteros. Se ha contratado el estudio de adecuación de la instalación de ácido clorhídrico que existe junto a las bombas de impulsión de la Nacional 110. Se han abonado las ayudas de material escolar correspondientes al curso 2021-2022 y se encuentran en fase de tramitación las ayudas de material escolar correspondientes al curso 2022-2023. Se han retirado los restos de vehículos acumulados en una parcela de suelo urbano no consolidado gracias a la intervención del SEPRONA. El juzgado de Santa María de Nieva ha archivado la denuncia contra el propietario de un móvil home abandonado en una parcela de suelo rústico de protección nacional, pese al informe realizado por el SEPRONA. Se ha cambiado el armario de suministro eléctrico del sondeo de Meloneras y del centro base que sirve de vestuario y centro de descanso a los trabajadores. Se ha colocado el mobiliario urbano adquirido. Se han cambiado 3 contadores de agua e instalado 7 nuevos por altas, 6 de ellos en la fase 3 de la cercanía. Se han reparado 4 averías de impulsión de agua y 9 en la red de distribución. Y se ha desarrancado el colector principal de la fase 1 de la cercanueva y se han solucionado 2 atrancos que ha habido en Coto de San Isidro. En el trimestre. Pasamos al capítulo de mociones. Vale, primero esto que os comentaba que es necesario un acuerdo plenario para poder solicitar ante la Diputación e incluirnos en la tramitación de esta ayuda para la creación de contadores automáticos.
como no estaba incluido en el orden del día, entra en la parte de mociones, pero primero tenéis que aceptar la inclusión. Entonces, primero se vota la inclusión de este nuevo punto del orden del día. Sí. 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 A favor todos. Y aquí yo tengo una duda, porque en verdad ha mandado Diputación unos modelos de acuerdo Sí. y que distinguen en función de los habitantes. Sí. Y aquí el problema es que una cosa son los habitantes y otra cosa son los contadores que hay. Sí, ahí vamos. Si es en ese o en este grupo. No, es en el de habitantes. Aunque tengamos 800 contadores. Porque el PERTE es para ayuntamientos o solicitantes o entidades que reúnan al menos 20.000 habitantes. Por eso lo presenta Diputación. Entonces ahora la Diputación tiene que encontrar ayuntamientos que se suben a esto y que juntos sumemos 20.000. Ese es el... Estamos en ayuntamientos de menos de 500. Sí. Lo que ocurre es que si os parece bien, yo aprobaría los dos. El acuerdo es exactamente igual. El acuerdo es el La mismo. diferencia es que uno dice municipios de 501 a 2000 y otro dice municipios de 1 a 500 habitantes. Sí. Y luego el tema viene de la financiación. El PERTE es, dentro de los planes de los fondos europeos, el Ministerio lanza uno para los de 20.000, lanzó uno para las capitales de provincia y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y ha lanzado este para los de 20.000 o menos. Este le tiene que hacer Diputación, que es Diputación la que hará los trabajos. O sea, aquí lo que hacemos es que nos apuntamos, pero la Diputación hará las licitaciones e implementará lo que sea, que no sabemos lo que es, porque no lo tenemos, ni nos lo ha comunicado. Básicamente es que va a poner contadores inteligentes en juegos y nada más. La subvención que recibe el solicitante, que es la Diputación, varía entre el 80 y el 90% en función de que se reúnan dos requisitos. El mínimo es el 80, pero puede llegar al 90 si son más de 5 ayuntamientos los que participan. Ya se suma un 5% más, eso pues, está garantizado, porque si no, no se van a dar. Y luego, si se reúnen unos determinados criterios valorables, entonces se puede sumar otro 5% más. Y luego se considera también dentro del PERTE que una cosa son los habitantes y otra son los beneficiarios finales, los usuarios. Pero esto hay que justificarlo motivadamente. En principio, colocan un contador por habitante censado, cosa que no está mal, porque en una casa hay más de un habitante censado, no le van a colocar 4 contadores. O sea, si nos atendiéramos al censo y dijéramos, bueno, nosotros somos 490, nos colocarían 490 contadores. Pues no tiene sentido, porque los 490 contadores estarían en 100 y pico casas. O sea, no sé cómo van a hacer esto. Yo creo Pues que debería ser por finca registral debería ser construida. por inmueble, con IBI y Claro. contador dado de alta. Claro. No por referencia cadastral tampoco, porque si hay casa, si no hay contador dado de Porque alta. en esta zona, la mayoría de los municipios, imagino yo, son como Ituero y Lama, son de segunda vivienda. Sí. Pero en los meses de verano la gente viene, con lo cual necesita un contador. Y está previsto que esas viviendas también sean beneficiarias. Pero hay que motivarlo. O sea, lo que te piden es que motives el por qué usted, teniendo un censo de 400 habitantes, pide 1000 contadores. O sea, con 400 habitantes no puede usted tener 1000 casas. Claro. Sí, oiga, pues porque tengo esta distribución de inmuebles. Ahora, todo es igual, excepto el apartado en el que dice, y para usuarios finales en municipios de 501 a 2000 habitantes. O, en el otro dice, en municipios de 1 a 500 habitantes. Esto es que no nos ha dado tiempo ni siquiera a consultarlo. Llegó a la 1:36 del viernes. Entonces, Pues aprobamos yo aprobaría los dos. los dos para poder certificar los dos y enviar el que proceda. El modelo es, bueno, vista la orden tal del Ministerio, no sé qué, y aquí está el párrafo de la diferencia. Vista la inclusión de esta entidad local en el proyecto elaborado por la Diputación Provincial de Segovia, denominado
Instalación de contadores estáticos ultrasónicos a la salida de depósito y para usuarios finales en municipios de 1 a 500 habitantes, y en el otro dice de 501 a 2000 habitantes, implantación de software para lectura de red fija y aplicación móvil para abonados. O sea, sí está incluida la app para que cada uno vea su consumo y su factura. Luego, vista las competencias atribuidas a tal, el pleno del ayuntamiento en votación ordinaria y por tantos votos acuerdan. Y a partir de aquí es igual, excepto otra vez la mención a los 1 a 500 o 501 a 2000. Primero, la participación y aceptación expresa de este municipio a la presentación por parte de don Miguel Ángel de Vicente Martín, en representación de la entidad Diputación Provincial de Segovia, con CIFTAL, del proyecto con título, el que he mencionado antes, que es donde está la variación, para la primera convocatoria de subvenciones 2022, en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, verde y digitalización del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, orden TED/934/22 de 22 de 23 de septiembre. Segundo, que dicho proyecto contempla el listado de actuaciones adjunto al presente documento a realizar en el municipio y de interés para el mismo, con las previsiones estimadas de las dotaciones presupuestarias para llevarlas a cabo que allí se indican. No existe el plan, o sea, aquí no nos han dicho que lo que van a hacer ni dónde. Esto me imagino que está en el proyecto que presentó Diputación en su día al Ministerio. Que este ayuntamiento se compromete a disponer de los recursos, tanto técnicos como financieros necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros 5 años de actividad tras la finalización del proyecto, así como realizar el envío de información sobre los usos de agua que se le requiera por el Ministerio de Transición Ecológica y Retorno Demográfico, según lo dispuesto en el apartado D del artículo 33.3 de la orden del 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayuda por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones 2022 en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuarto, autorizar a la Diputación Provincial de Segovia para recabar los certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social previsto en el artículo 22 del reglamento de la Ley General de Subvenciones. Quinto, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la culminación efectiva del presente acuerdo, que son un montón de declaraciones voluntarias que sé que nos han remitido del orden de 12 documentos o 15 documentos que hay que firmar. Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Segovia. Esto es lo que hay. El presupuesto mínimo que ha pedido Diputación, no lo sabemos cuánto es, pero el mínimo por la orden es de 3 millones de euros y el máximo de 20 millones. En esa horquilla se tiene que estar cumpliendo el presupuesto que haya pedido Diputación para todos los pueblos de Segovia de menos de 20.000, que son todos, menos la capital. Pues pasamos a la votación si no tenéis alguna pregunta. No, sí, o sea, apoyamos. Sí. No tenemos preguntas. Sí. 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 A favor todos. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Bueno, primero dejar constancia que una vez más se nos ha mandado la documentación a última hora y sin tiempo para prácticamente nada. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. ¿Qué pasa con la limpieza de las parcelas de la fase 3 de la Cerca Nueva, que siguen con muchísima maleza y aquí no pasa nada? Son muchas y están en un núcleo donde las viviendas están muy cercanas y si eso prende fuego, ahora mismo estamos en un tiempo de lluvia, etcétera, pero vamos, que eso se va dejando, esta gente no hace nada, ¿vale? Lo que he visto también, que la limpieza de hojas en la Cerca Nueva, la semana pasada me pasé por ahí y deja bastante que desear.
¿Qué pasa con la barredora, con limpiar eso? Yo entiendo que una vez más pues los empleados están sobreocupados y entonces pues evidentemente ante una avería hay que dedicarse a la avería y no a barrer, pero volvemos a las mismas. A mí me encantaría ver un plan de mantenimiento del municipio que tuviera una coherencia de planificación. Luego ha habido, parece ser, un problema con la obra esta de sustitución de tuberías. ¿Qué problema ha habido y si ya está totalmente solucionado? Luego se ha arreglado el dumper porque había que arreglarlo, se aprobó dinero para eso y me gustaría saber si está arreglado ya y si ya disponemos de los 2 dumpers, ¿vale? La otra es las calles principales de la cerca nueva y del casco antiguo y del Coto, pues siguen con los baches y me gustaría saber, también sé que en esta época de lluvias no se puede hacer, pero si se va a hacer algo, porque evidentemente no se puede esperar a que se hagan las obras de asfaltado. Luego, ¿qué se ha hecho con el tema de los escombros de la calle Béjar? Que se nos informó que se iba a denunciar a la Guardia Civil o que estaba denunciado para que tomaran medidas, si se ha hecho algo y en qué punto está ese tema de los escombros que se han tirado ahí en la calle Béjar, en la entrada. Parece ser que también había que delimitar esa calle adecuadamente, si se ha hecho algo sobre eso. Y luego, por último, el pleno anterior salió una controversia sobre el tema del punto limpio, del Coto y del casco antiguo, en donde se perdió una subvención que había, etcétera, y he estado revisando todo el expediente y entonces ese expediente para el casco antiguo se hizo solamente para el casco antiguo. Empezó en la legislatura de 2015 a 2018, donde la alcaldesa era Laura Rubio. Pidió la subvención solamente para el casco antiguo, lo estuvo gestionando, la parte que le tocó. Cuando yo vine después en 2019 y era la alcaldesa, hice las gestiones que había que hacer en ese momento. De hecho, incluso lo traje al pleno y usted y su partido votaron en contra. Y entonces, de todas formas, salió adelante, se hicieron las gestiones, se hicieron todos los trámites que había que hacer. Y cuando en enero asume usted la alcaldía y en febrero le mandan del órgano competente el requerimiento de que les envíe copia de los trámites llevados a cabo. No hay ninguna comunicación a ellos de esos trámites que yo había hecho en mi gestión de alcaldesa. Y luego en mayo se le manda otro aviso, esto según el expediente del procedimiento, se le manda en mayo otro aviso de que urgentemente aporte los documentos que muestran que se han hecho las gestiones. Ahí se acaba el expediente, aparentemente usted no aportó la documentación que tenía que aportarles, con lo cual ahí se murió el procedimiento. Y si hemos perdido la subvención para eso, pues usted tenía dudas de quién lo perdió, pues fue usted. Y luego en el Coto de San Isidro nunca se ha hecho ninguna gestión con relación al punto limpio. Así que me gustaría saber si de su parte, desde el último pleno para acá, de agosto para acá, ha hecho algo con relación al tema del punto limpio. Porque ahora mismo somos pocos en el municipio porque es invierno, pero cuando llegue Semana Santa, esto se puede volver la marabunta. ¿Vale? ¿Palabras? No tengo nada. Ningún problema. Vamos a ver. Un tema que viene ya coleando de hace tiempo. Es el tema de la elaboración del IVA y las nóminas en el ayuntamiento. Estamos pagando una gestoría que nos cuesta, las últimas facturas que he visto, unos 1.500 o 1.700 euros al mes. En su día se estaba externalizado el servicio, porque solamente había un administrativo y no daba paso. Me acuerdo que se trató algo parecido a usted ahora, se trató un pleno. La contratación de otro administrativo, con el tema de los cánones, se habló que se podía descongestionar a un administrativo que determinadas tareas pasándolos a otro, y una de ellas se planteó que era esta, por ahorrarnos 800 pavos al mes. Entonces se planteó contratar un administrativo a tiempo parcial o a tiempo total, y decidimos contratarlo a tiempo total precisamente para que fuera haciendo un cambio de algunas cosillas y descongestionar el trabajo.
Y a tiempo de hoy pues seguimos con la misma gestoría, y yo pienso que si funcionara bien, bueno, pero por lo menos, cuando yo estuve, y alguna cosilla que me han comentado que me ha llegado, con el tema de la reservación de las nóminas, pues está dando muchos problemas. No sé, bueno, afirmo que no se debe tener el convenio, porque en una ocasión, estando yo, se contrató un trabajador, le vino la nómina pagada por el convenio antiguo, en vez de por el nuevo. Entonces, y se hizo una liquidación, o sea, ha habido varias rectificaciones. Entonces, una de dos o de tres, o o arde, o a ver qué pasa. Porque, hombre, no creo que andemos sobrados de dinero. Estamos pagando 10.000 euros al año, pues yo qué sé, yo creo que dan para algo, ¿no? Que dan para algo. Entonces vamos a ver si ahora que toca apretarse el cinturón, y ahora que estamos recortando y mirando a ver dónde se saca dinero para hacer frente al problema del coste energético, pues yo qué sé, a ver si se puede hacer algo ahí, o vamos a seguir con sobrecostes, nada más. A la luz de eso que dice José Manuel, el año pasado como concejal, con las dietas que cobramos, yo busqué dónde estaba la declaración de lo que yo había cobrado de dieta. Como no conseguí la información, tuve que mirar en mi cuenta de banco, y por ahí lo saqué, y por ahí declaré a Hacienda y pagué el impuesto correspondiente. Ahora explico por qué pasó eso. Entré en contacto con el propio... ¿Está exento? No está exento. Yo llamé a Hacienda y me dijeron que no. Y llamé, y ¿cómo se llama? Llamé a Jacinto directamente, hablé con él y no sabía nada ni nada. Aquí en el ayuntamiento la situación era que en noviembre se fue la anterior secretaria, esta secretaria vino creo que en febrero, ¿verdad? Entonces, vale, pero entonces, ¿qué ocurre? Claro, y aunque llegases a final de diciembre, bueno, eso era el último problema que podías cuidar. Ahora digo yo que el gestor tiene que estar pendiente que el ayuntamiento no le ha pasado la información para hacer la declaración de las dietas que hemos cobrado. Independientemente de que sea o no sea exento, pero el ayuntamiento tiene que declarar. De hecho, en años anteriores el ayuntamiento lo declaró, me dio la certificación y yo declaré así. Hacienda y pagué el impuesto, porque yo hablé con Hacienda y me dijeron que sí que tenía que pagar. Entonces, si alguien no paga, es asunto suyo, pero yo sí lo pregunté y me dijeron que sí que tenía que pagar, y lo pago. Entonces, yo creo que eso es una cosa que el gestor tiene que estar sobre ello. Sí. Y además, tenemos una persona que sabe llevar el IVA, y en su día cuando con ella no tenía ningún problema en aprender a llevar las nóminas, que es una cuestión de plazos. Presentar lo más complicado de la nómina es que nos imparte el plazo de ingresar a la cuota empresarial y de trabajadoras y la social, que tienen los plazos, pero bueno, los trabajadores hemos estudiado 7 trabajadores con 10, vamos. Tenemos a 10. dos contratos externos. Uno es el de la gestoría y otro es el de la contabilidad. Y ambos son claramente, manifiestamente mejorables. ¿Y el de Lumar seguimos teniendo el contrato con Lumar? Sí, claro. Sí. Pero eso es para el mantenimiento de... Ya lo sé. No, estamos hablando de proveedores externos. Yo digo de contratos que afectan a los servicios administrativos. El de gestoría y el de contabilidad. Y son manifiestamente mejorables en la calidad del servicio. O sea, las nóminas fallan, la contabilidad pues no está al día. O sea, para poder hacer un gasto hay que saber si se tiene crédito, y para saber si se tiene crédito hay que tener la contabilidad, y es uno de los problemas que sufrimos tanto la secretaria como yo, que tienes partida presupuestaria, otra cosa es que tengas crédito en la partida presupuestaria y no lo sabes, y tienes que hacer una relación y no sabes si te queda crédito o no te queda crédito. Eso es un lío. El de la contabilidad se podría resolver
con tiempo. Lo puede hacer la secretaria. Pero nos tenemos que quitar el atasco. Y estamos a punto de quitarnos el atasco. O sea, estamos... sí, estamos a punto. No. Joder, no, sí. La cuestión es venir con más y más y más y más abrir más cajitas. El atasco es el del 2021, yo creo que ya no. Vamos por 21. Sí, pero estamos terminando el año 22, o Hay que sea... empezar así, se van a tramitar cánones, se van a tramitar... No, ya. Pero me refiero, es que teníamos mucho atraso. Hay muchos informes que habían obligatorios que no se ven, porque no pasan por aquí, ni pasan por mí, sino son trabajos propios de secretaría que tienen que remitir un montón de informes a Hacienda por control presupuestario de los ayuntamientos, y que es un trabajo pues, que no se nota, que no redunda en nada, pero que hacer. Y eso no estaba hecho. Entonces, todo eso ya está hecho. El del IVA y las nóminas, pues una parte la podríamos asumir, o cambiar de gestor, porque ahí tenemos dos problemas. Además, el que es caro, el que tenemos no es especialmente económico. Bueno, no sé yo. Pero siempre nos pregunta, Pero luego ya que hemos hablado... lo que se cobra, como han dicho que en otros municipios lo lleva otra gestoría y bastante más económico. Sí, por eso. Funciona bien, no voy a decir nombres, pero que funciona. Estábamos barajando la posibilidad de cambiar de gestoría. Porque no hay otro tema. Cada vez que se hace una contratación de un trabajador, cuesta la pasta. No Sí, está, cuando se equivocan las nóminas. pero no está claro que eso esté luego bien hecho. Muchas veces hay que modificarlo. Entonces, o sea, puestos a trabajar en prueba y error, pues tampoco no hace falta pagar tanto. Eso es así. Ya que estamos hablando de proveedores externos, vuelvo a Lumar, porque cuando yo era alcaldesa, yo vi se le pagaban 200 euros más IVA todos los meses, y yo dije, ¿y esto para qué? Y me dieron una explicación que, vale, yo de temas un poco más técnicos y tal de eso no entiendo, pero tonta no soy. Entonces dije, vale, llamé al dueño de la empresa para una reunión conmigo y le dije, a ver, explícame por qué te pago 250 euros todos los meses. Ah, no lo sé. Tengo que consultar a no sé quién. Y digo, pero entonces mándame aquí al dueño de la empresa. No, el dueño soy yo. Digo, quiere decir que yo le pago a tu empresa 250 euros todos los meses para algo que tú que eres el dueño de la empresa no sabes decirme lo que es. Entonces, mi cuestión es la siguiente. Si el ayuntamiento considera que debe de tener un servicio de esos externos contratado, me parece muy bien, pero que habrá más proveedores de ese servicio, que se busque uno que por lo menos cuando el alcalde le llama y le pregunta a ver qué es el servicio que me prestas, pues que te lo pueda decir, porque para mí Lumar y yo lo quité, en su época lo quité. Pues quitarlo es una gracia, porque es que justo ese servicio es el que controla todo el abastecimiento. Sí, pero yo hablé con todo el otro... sistema de control remoto. Sí, hablé con otro... Lo programó Lumar, lo diseñó Lumar y lo mantiene Lumar. Y cada vez que hay que hacer una modificación o hacer lo que sea, lo hace Lumar con cargo a ese contrato. Una modificación cada 4 o 5 años y todos los meses 250 euros. O sea, busquemos a alguien. Busquemos a alguien que preste ese servicio de otra forma. Esa es mi propuesta. En software es bastante difícil que alguien mantenga algo que ha programado otro. O que a ver cuánto cuesta. Por no decir imposible. A ver cuánto cuesta otra programación tal vez. Entonces, porque resulta que aquí, pues que yo llamo al dueño de la empresa. Tirar abajo todo el sistema no parece. No es tirar abajo todo el sistema, no dramaticemos, no es tirar abajo el sistema. La cuestión es que yo llamo al dueño de la empresa y le pregunto ¿por qué le estoy pagando 250 euros todos los meses? Y me dice que no. Y eso me parece gravísimo. Que no lo sabe. Bueno, pues es para eso. Y también se paga otro mantenimiento a Tecnomar por el mantenimiento de las antenas, que son los sistemas de transmisión de la información. Yo hablé con Tecnomar. Y tampoco parece descabellado poder garantizar que para que funcione el sistema hace falta dos cosas: que funcione el software y que la información llegue al servidor. Bien, pues
Sí, no hay... No sé si quedan... No. No, pero... Él tiene que responder a las preguntas. No, pero va a responder en lo siguiente. Da igual. Pues si no queda nada más, deseando unas felices Navidades a todos, se levanta la sesión.